estabilizador desaparece. Lo vamos a ver más adelante. Ahora entonces, evidentemente destruido, dictatorialmente manda a la mandíbula con el terrible y allá aquel ejercicio de hacer. No va a poner un implante así, digo yo, ¿no? Supongo que ¿verdad? Pero esto tiene otro problema que vamos a analizar cuando hablemos de dimensión vertical. Porque la habitual tiene una dimensión vertical y la céntrica tiene otra dimensión vertical. Y esto es otro de los problemas de los que hablamos con el chico. Porque si ustedes están con dos dimensiones verticales, el cóndilo está cambiando de posición. El chico no permite que haya dos posiciones porque tiene que ordenar la TM, no puede tener un ordenamiento acá y uno acá. Otra de las razones por las que el chico tiene oclusiones en la dimensión vertical. Lo mismo se hizo en la primera. Otro paciente. Hacemos la inducción, como pueden ver, miren. Ahí. Bueno, pero ¿qué puede pasar entonces? Vamos acá. No quitaron la interferencia, que es un diente desalineado, ¿lo ven? Ahí la estoy fabricando. La estoy fabricando. Choca, va a deflectar, va a golpear. Cuando el diente es una estructura que no tiene bisel, la pared que trabaja es esta. No hay nada raro de que si pusiera un perno, la corona, primero se despegue el perno, con suerte. Y si no, esto es un clásico. Sale la corona con este pedacito acá. Le tiene que pasar a aquel que trabaja. Que a mí me digan que no le pasó algo, que a mí se lo o le creo que no hace nada. Entonces, yo no puedo jugármela a un diente que está golpeando por la deflexión, hacer esto que está acá. Se pierde el diente. Se pierde el diente, vaya por el implante. El cuello no puede ser así, tiene que ser más. Pero ¿qué pasa? La tabla vestibular es siempre más crítica. Entonces, no puedo, después de este fracaso, ir a jugarme, porque el implante es casi milagroso. El implante, cuando agarra la verdad, se la banca más pendiente. Se la banca más. Pero eso vamos a hablar. Ahora le voy a hacer ortodoncia. Doctor, miren, los dientes acá adelante se me están torciendo. ¿Qué hace el ortodoncista? Le mete la lámpara, le mete el braque y tira para atrás. Y el organismo tira para adelante. Y el braque tira para atrás y el organismo tira para adelante. Si hay un tipo en la ortodoncia que dijo, señores, acá hay una ortodoncia y de este no hay otra. Se murió. Fue raro. Yo no lo voy a calificar como ortodoncista, pero que el tipo dijo, señores ortodoncistas, acá hay tres cosas que tenemos que hacer. Montar en la articuladora, que es la inducción, hacer un desgaste selectivo y poner una placa. Estas tres cosas son de la ortodoncia. Antes del rock, yo no escuché a nadie que lo diga con tanto convencimiento y tanta claridad. Hay dos tipos de ortodoncistas, los que enderezan dientes y los que saben que enderezar los dientes, esa boca comenzará a funcionar a partir de los 17 o 18 años como una boca dura. La recidiva de los tratamientos del sector anterior casi siempre reconocen interferencias en los cuadrantes posteriores, porque, dijo los macromovimientos me ordenan macroscópicamente, pero los micromovimientos no los puedo hacer para quitar la interferencia. Los microajustes no lo hace la ortodoncia, lo hace el desgaste selectivo. No puede hacerlo la ortodoncia. Yo no puedo enderezar ese diente y tomar anclaje en otro diente que no se mueva. Tardaría 100 años en tratamiento de ortodoncia para tratar de ordenar eso. Acá otro, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Cómo en una relación de 1 a 2 dientes se va a provocar aquí el empaquetamiento. Va a haber a hueso más fácil de mover acá que mover todo para adelante. Ahí lo tiene. Se va a separar, esto es una trampa, lo que entra acá, compresión, anoxia, reabsorción. 1,5 milímetros de exposición clavicular con este problema, si se hace una carie es muy, para mí por lo menos, muy dificilísimo de controlar. Quiere decir que si yo miro
y yo voy a hacer una corona acá, y yo veo que la línea de calibración me queda clara, ese paciente se va con la corona y con la placa. Y si no me reconoce, ¿por qué me hace la placa y por qué me la corona? Yo te la regalo la placa. Yo te voy a regalar la placa, la que te llega a ver lo reviento por otro lado, no se hagan problema. Porque tiene una placa. Si fueran dos coronas, suelto. Pero no tengo dos coronas. Los dos ponen combos ahí. No es eso. Y una placa como la que vamos a hacer, los dientes que están dentro de la placa, están revisados. Y si el paciente usa la placa de noche con los contactos iniciales correctos, nunca se va a separar y no se va a aparecer el empaquetamiento dental. Es suficiente con que el paciente use la placa de noche nada más para que esto no se mueva. Si vamos a hablar de placa, muy lindo. Lógicamente que si yo hago la corona, hago la placa, ¿ustedes qué es lo primero que le preguntan al paciente cuando viene al control? ¿Ya usar la placa? No. Nunca haga eso. ¿Usted le va a hacer la placa? Bien hecha, como le vamos a enseñar. Cuando llega el paciente, ponétela así. ¿Y no te sentís un poquito de presión? Y dice, sí, acá. ¿Por qué no usas la placa? Y dice, no la usas. No la usas. Porque esto es acrílico y no cambia. Y los dientes cambian de posición. Ahora es un problema tuyo. En algún momento, si no la usas, la entreventería no te va a entrar. Me hace tener que pagar otra. Empieza otra vez ese perfume. En donde el tipo dice, este tipo sabe. Con este tipo no se juega. Este sabe que no la usa. ¿De acuerdo? Son pequeños. A veces, así en petit comité, lo hablamos, voy a ir en esa pequeña charla. ¿Qué es este? Yo no creo que este sea el mejor curso para hacer progreso. Nunca me lo creí, nunca lo sigo sin creer. Pero saben que de acá se van con algunas cosas que lo van a ayudar muchísimo, no a resolver un caso de 28 piezas, sino a tener una conducta diferente con el paciente. Por eso que yo no hago el uso de eso, pero Diego dice una filosofía, porque la filosofía no es tratar un minuto muy impresión, mandar a la laboratorio y que quede lindo. No, hay un paquete de cosas acá que pasan más allá del traslado. O sea, el respeto hacia el paciente, la preocupación de quedarme sin dormir, cuando lo que hacemos bien nos sale mal, y otras cosas, más que vamos a ir al sitio. Bien. Otra cosa, viene el paciente, saca el removible, el inferior, saca el removible, la barra lingual, al sacar la barra lingual, deja la huella acá. Es un clásico, ahora el dibujito, la animación, miren, ahí está, es un clásico, ¿ven? Mucho más acá siempre que allá. Todos los años, digo lo mismo. Llama al laboratorio, el paciente se cae, Juan, sí. Diga, me está haciendo pasar una vergüenza total. Acá tengo el paciente, que es un hermano para mí. Mentira, ¿qué hermano va a ser? Y me siento removible y la barra se está insultando. Y yo te lo he dicho en mi vida, que la barra no tenés que aliviarla, porque eso es una vergüenza. Y yo, ¿qué está pensando el paciente? Que yo no sé nada, por favor. No sea bruto. Fue a la universidad usted. ¿Para qué estudió en la universidad? Para decir, parate, cállese la boca, por favor, si no sabe. O usted no sabe que cuando toma una impresión para hacer un removible, el modelo que usted manda, en la zona lingual se le pega un esparadrapo, algo, se lo duplica el revestimiento y se encera sobre ese esparadrapo que ahora es de revestimiento y se cuela con ese modelo de revestimiento. No hay un lugar en el mundo, por más malo que sea un laboratorio, que la barra lingual después de colada vuelva al modelo y no quede aliviada. No diga pavada, por favor, usted es universitario. Usted es universitario. No diga que la barra lingual no se le hicieron aliviada, porque no es cierto eso. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Va a ser otro removible. El paciente viene a los 2 años y otra vez de nuevo la barra va otra vez incrustada. ¿Y ahora qué le dice? Otra vez de nuevo, otra vez va a decir lo mismo. Porque si acá hay una interferencia, acá, y pega esto en un plano inclinado, lo dijeron, tendencia a la migración mesial de los dientes o componente anterior de la cuerda.
tendencia a las pelotas. Acá está chocando el diente sobre un plano inclinado y este se quiere ir para adelante. Pero si este diente lo abraza un retenedor y no lo larga, el retenedor, acá está la rejilla con los dientes. Y ahí abajo, solidario a toda la estructura, está la barra lingual. Quiere decir que si el premolar que está abrazado se va para adelante, la barra lingual se va para adelante. ¿Para dónde va la barra? Para atrás no ve. ¿Está claro? Entonces hay dos removibles acá. Volvemos de nuevo, usted no tiene que cambiar el laboratorio. Usted lo que tiene que hacer es una inducción, hay una interferencia, saca la interferencia, toma la impresión, mande a hacer el removible y ve que eso no pasa. Pero entonces esto no es un problema socioeconómico, de que es más caro, de que es más barato. Porque usted, para entender lo que está entendiendo y ver lo que tiene que ver, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué herramienta necesita? Inducción. Inducción. Fíjese la cantidad de cosas que van apareciendo. Ahora la completa. Viene el paciente y es un desafío. Lleven una completa de un paciente. Traigan a un paciente de la completa. No me vergüenza. Sea una completa vieja o nueva. Tráiganla. Dejen que yo le haga un desgaste selectivo, cualquiera de nosotros haga un desgaste selectivo. Juega una cena contra 100, que el paciente, sin decirle nada, va a decir esto, muy parecido. ¿Qué siente usted? Escuche, por favor. Se agarra más, se cae menos. Muerdo mejor, ¿eh? Sí, muerdo mucho mejor. ¿Cómo puede ser si yo no toqué las áreas de soporte acá? No toqué los portes. ¿Cómo es posible que el paciente diga que se le cae menos? Porque ahora la interferencia que tiene la completa es más fácil mover la completa que mover la mandíbula. Entonces cuando el individuo cierra, actúa la interferencia, se produce la deflexión de la completa, se cae el postdami, entra aire y el paciente tiene que volver a morder porque si no muerde, cualquier completa, aún después de haber hecho el desgaste selectivo, si no muerde